Comenzamos viendo uno de los usos de la máquina virtual V8, del motor V8, que es en el browser Chrome, o siendo un poquito más específico, Chromium. Chromium, a diferencia de Chrome, es la versión open source de Chrome y es la que utiliza realmente el proyecto Electron, puesto que si quiere coger la fuente debe utilizar la versión que se la pone a su disposición, ¿no? Que es esta versión. Pero yo a lo largo del curso, cuando hable de Chrome y Chromium, prácticamente lo estaré utilizando de una forma intercambiable. No entraré en ese pequeño detalle. Lo digo ahora y ahí queda. Tanto uno como otro son uno de los más rápidos navegadores que existen. Y lo que sí quiero destacar, y lo quiero destacar porque va a ser muy importante después a la hora de entender cómo funciona Electron, es la arquitectura multiproceso de Chromium. En Chromium tenemos dos tipos de procesos. Un proceso principal, que es el que se le llama browser. Ese proceso, pues, el que está en más íntima conexión con el sistema operativo, es el que realmente puede hacer llamadas al sistema. Se encarga de la gestión de cookies, del historial, de los passwords, de todo lo que es el almacenamiento de datos persistentes. Se encarga de acceder a la red, se encarga de gestionar las distintas pestañas que vamos abriendo, de la gestión de descargas. Todo lo que está en más íntima relación, ya digo, con el uso de llamadas al sistema del sistema operativo. Y por otra parte tenemos los procesos, unos procesos secundarios que le llamamos renderers, se llaman renderers, y son prácticamente, podemos identificarlo con cada una de las pestañas. Los renderers son, como su nombre indica, los procesos donde el contenido web se interpreta y se renderizan, se pintan directamente. Los renderers están formados por varios hilos, uno de ellos son los workers, es una cosa relativamente reciente que permiten pues hacer ciertas tareas más pesadas en un segundo plano, y un hilo muy importante que lo vamos a ver dentro de un rato, que es el bucle de eventos, el event loop, algo que creo que hay que entender hasta bastante bien para dominar la programación en JavaScript. Se encarga fundamentalmente el renderer, como hemos dicho, de ejecutar el código JavaScript, de manipular el DOM, de interpretar el HTML, el CSS. Bien. Los navegadores web, no Chromium, sino cualquier tipo de navegador web, son aplicaciones que están muy expuestas de cara a la seguridad. ¿Por qué están muy expuestas? Pues porque están abiertas a la red, cargan contenido web que puede venir de sitios que sean confiables o de sitios en los que no tenemos por qué confiar en principio. Y para conseguir que código malicioso, porque al fin y al cabo se ejecuta código JavaScript en el navegador, para que ese código no afecte a la seguridad del sistema, incluso para que no afecte a la seguridad del resto de las pestañas, los procesos renderer se ejecutan de forma aislada. Son procesos que se ejecutan de forma aislada y no tienen todo el acceso que normalmente puede tener un proceso de cara a hacer llamadas al sistema operativo. Por ejemplo, en principio un proceso renderer no accede a la red directamente, sino que el acceso se hace a través del proceso principal mediante intercomunicación entre procesos, mediante IPC. Eso es lo que se viene conociéndose como sandboxing y es algo fundamental, puesto que, como digo, en esos procesos se va a ejecutar código que no tiene por qué ser en absoluto fiable. Aquí tenemos una visión más gráfica de esa arquitectura multiproceso. En el cuadro en verde representado el proceso principal, el que sí que accedería y puede hacer llamadas al sistema, el que está en más íntimo contacto con el sistema operativo. Y estos cuadritos azules representan los procesos renderes, que podemos, aunque no es exacto lo que estoy diciendo, pero podemos identificar un proceso render con cada una de las pestañas que abrimos en el navegador. Y además, en el caso de Chromium, como en el caso de otros muchos navegadores como Firefox y demás, ofrece la posibilidad de añadir plugins, de añadir extensiones, que incluso podemos añadirlas nosotros como programadores. Bien, en el próximo vídeo veremos cómo la máquina V8 se utiliza en la otra parte, es decir,
cómo directamente sobre el sistema operativo con Node.js. Directamente sobre el sistema operativo con Node.js. Bien, Node.js, el invento que ha permitido a JavaScript salirse del navegador. Gracias a que V8 se ha licenciado con un tipo de licencia libre, la gente tiene acceso a ese código y puede inventarse cosas. Y uno de los inventos ha sido precisamente por qué no utilizamos esta máquina virtual magnífica que funciona perfectamente en el navegador y la sacamos del navegador y la utilizamos directamente sobre el sistema operativo, como si fuese Java, como si fuese Python o cualquier otro. Y eso es precisamente lo que hace este proyecto, es utilizar la máquina V8 sobre el sistema operativo. A eso se le han añadido un montón de librerías, existen miles de librerías en Node.js. De hecho, uno de los proyectos que se jacta, se presume de ser el que más librería tiene de todo. No sé si será verdad o no, pero bueno, es cierto que tiene muchísimas librerías. Hay algunas librerías que son propias construidas directamente sobre Node.js y hay otras librerías que hacen uso de código nativo, es decir, código que está escrito en C y C++ y para su instalación hay que compilarla. Node.js no consiste únicamente en una máquina virtual V8. La máquina virtual V8 interpreta el código JavaScript, pero aparte, en Node.js consiste también en un hilo en el que se ejecuta un bucle evento, un event loop, y una serie de funciones asíncronas que se ofrecen a través de una API. Eso permite a Node.js tratar el tema de la concurrencia, un aspecto fundamental en cualquier tipo de lenguaje de programación, de una manera distinta a cómo se suele utilizar la concurrencia en prácticamente la mayor parte de los lenguajes de programación. En la mayor parte de los lenguajes de programación, la concurrencia se trata pues creando nuevos hilos, de manera que, por ejemplo, si estamos construyendo un servidor web, a medida que entra una petición web, se crea un nuevo hilo y por cada nuevo cliente que hace una petición, pues se van creando nuevos hilos. Esa es la forma típica en la que funciona, pues, por ejemplo, un Apache, un Tomcat, un servidor hecho con Python. Y tiene la manera típica, esa forma de enfocar el problema, tiene el problema de la escalabilidad. La escalabilidad en el sentido de que a medida que crece el número de clientes que hacen peticiones, también crece el número de hilos que hay que ir creando para tratar esas peticiones. La forma en que trata Node.js la concurrencia es distinto. Permite que aumente el número de clientes, el número de peticiones, sin necesidad de que aumente el número de hilos. Habitualmente se dice que Node.js es monohilo, no es cierto. Hay varios hilos, no es solamente un hilo el que está ejecutándose, si no sería imposible la concurrencia, pero sí es cierto que utiliza un número limitado de hilos. De manera que cuando hay una petición nueva, no se crean nuevos hilos, sino que con los que existen es suficiente para poder procesarla. Y esto se consigue gracias al uso de funciones no bloqueantes o asíncronas. No voy a entrar en más detalle, puesto que en el próximo apartado que viene ahora vamos a explicar en qué consiste exactamente el bucle de eventos. Simplemente mostrar que, bueno, que en efecto, con que Node.js se ha desarrollado fundamentalmente para hacer servidores web con esta otra filosofía, al ser JavaScript, un lenguaje de programación directamente ejecutándose sobre el sistema operativo, pues podemos hacer otro tipo de aplicaciones, nada nos lo impide. De hecho, hay muchas aplicaciones para consola, Command Line Interface, fundamentalmente dedicadas para ayudar al desarrollo en Node.js, como por ejemplo Gulp o Grunt. Y otro campo, que es el que estamos precisamente explorando en este curso, es el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Bien, terminamos esta sección mostrando un gráfico con la arquitectura de Node.js. Vemos que en la parte más baja pues tenemos librerías
nativas, librerías que están escritas en C++, por ejemplo V8, que es el que ejecuta el JavaScript, libv, que es una librería que implementa el bucle de eventos. Tenemos un parseador de HTTP, tenemos también librerías para utilizar OpenSSL, para compresión y una serie de bindings para utilizar las funciones de esas librerías nativas para utilizarlas directamente desde Node.js. Y eso se utiliza para poder utilizar todos este tipo todas estas librerías y todas estas interfaces de programación, pues existe una API de programación extensísima, cada vez mayor, a medida que la gente va desarrollando más librerías, y también existe la posibilidad de añadir librerías que se desarrollan directamente en C y en C++. Y sin más, pasamos a la siguiente sección.